Buenas tardes, sean todos bienvenidos en representación del Instituto América, como directora del nivel primario, quien les habla, Rosana Walter, en compañía de la vicedirectora, María Victoria Zucotti, y la secretaria, señora María Marta Giorgi. Tengo el agrado de presentar al licenciado Guillermo Donari, quien nos ofrece la oportunidad de compartir este espacio de reflexión sobre nuestras prácticas de enseñanza y cómo inducir a nuestros alumnos a problematizar recortes de nuestra historia. En vísperas del 20 de junio de 2020 presentamos a Manuel Belgrano a 200 años de su muerte, reivindicar pedagógicamente su vida. Esta videoconferencia surge a partir del interés de las docentes de sexto año, señora María Julia González Podestá y la señora Romina Beliandi, de contactarse con profesionales en la especialidad para analizar y recibir sugerencias sobre posibles estrategias y modos de conocer. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que Guillermo Donari comience con su conversatorio, nos gustaría poder hacer una breve reseña de su formación y su trayectoria en educación. Guillermo es profesor y licenciado en Ciencias Sociales con orientación en Historia. Se ha desempeñado como coordinador del área de Ciencias Sociales del CEP número 7 en escuelas rurales de la localidad de Tres Lomas. Fue jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1. También fue TR del CIE en el área de Ciencias Sociales, director del CEP número 11 de la colonia Martín Fierro en la localidad de Trenquelauquen. Y además es un escritor local, cuenta con 4 libros publicados de su autoría. A todos los que se están uniendo a esta transmisión, como saben que esta modalidad lo permite, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, contarnos desde dónde se están uniendo a través del chat. Ahora sí, bienvenido, Guillermo, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Ya estoy viendo, muchísimas gracias a Rosana, gracias a Victoria, Rosana, directora de la escuela primaria, Victoria, vicedirectora, a las 2 chicas que tuvieron la iniciativa, si me permiten. Me cayó muy bien el llamado que me hizo Romina Bellandi primero, que es quien da naturales y matemáticas, y su compañera pedagógica, María Julia González Podestá, sociales y prácticas del lenguaje. También agradezco a Celeste Vitale, directora de Tecnología e Innovación de la Municipalidad de Rivadavia, gracias a quien nos permitió con este formato poder acceder y esperemos que nos estén escuchando bien. Quiero agradecer también al representante legal del Instituto América, a la representante legal, a la señora María Elena Marcos, y en su nombre a todos los miembros del Consejo de Administración. Ya veo acá a mi derecha, Rosana y Vicky, que tenemos muchos saludos. Sandra Nasi, buenas tardes. María Marta Giorgi, hola, gracias a todos por estar. Laura Tejerina, buenas tardes. Buenas tardes, soy Analía de Trenquelauquen, Analía Guinfen, Candela Ares. Es decir, se está uniendo gente, no sé decir todavía cuántos son porque no me doy cuenta de cómo contar acá, pero evidentemente se está uniendo mucha gente a este conversatorio. Quizás en el título del conversatorio haya cierta grandilocuencia en el intento de presentarlo, ¿no? 20 de junio del 2020, a 200 años de su muerte, reivindicar pedagógicamente su vida. Y digo esto de grandilocuente porque, ¿qué significa la reivindicación pedagógica, no? En realidad, creo que la cuestión histórica con Belgrano ya está saldada, en un sentido de que nadie vacía de ideas a Belgrano, ni nadie lo convierte solamente en el creador de la bandera, con todo el peso que eso tiene, sino que la historia ya ha hecho de Belgrano uno de los intelectuales más lúcidos del ciclo de la patria. Pero ¿por qué esto de la reivindicación pedagógica? Porque acreditación a la escuela, ¿no? Cuando digo escuela hablo de todos los niveles. ¿Qué intentamos hacer nosotros desde la escuela?
Me asumo no como un capacitador, lo he sido en otro momento, pero sino como un compañero docente que ya se jubiló y que intenta hacer su aporte para los docentes que están en ejercicio. En realidad en la escuela no buscamos formar historiadores. Lo que se busca, y por eso todas las áreas son importantes, es formar ciudadanos de características de libre pensadores, bien pensantes, ¿no? Críticos en un sentido no de la crítica como destrucción en sí misma, sino de la crítica como construcción también. Críticos en una forma de integrarse a la sociedad en la que viven, ¿no? Conocedores, es decir, alumnos situados en las 3P, como digo yo, en una patria, en un paisaje, y son paisanos, en el sentido de perteneciente a ese paisaje. Ese es el alumno que nosotros tratamos de formar en nuestras instituciones, capaces de tener sus propias ideas y de insertarse en la comunidad en la que vive para participar de la vida comunitaria, un alumno que se comprometa con un destino común. Y si figuras como Manuel Belgrano ya han sido reivindicados desde el punto de vista histórico, lo han, vamos a llamar así, lo han desmonumentalizado, bajó del bronce, ya ha sido pensado como un hombre de ideas económicas, educativas, un hombre de ideas políticas. Para la escuela aún, incluso en el nivel secundario, la cuestión no es tan sencilla. Siempre se nos complica en cierto reduccionismo que las efemérides a lo largo del tiempo han ido marcando para crear nuestro propio pensamiento sobre los héroes. Y yo diría, provocando casi, que los próceres no existieron, que son una operación, podríamos llamarlo que es una operación intelectual, históricamente comprobable. Las efemérides construyeron a los próceres. Las efemérides, y la escuela mucho más, porque tiene mucho que ver con las efemérides, es más, las efemérides tienen un ritmo escolar que se sigue a lo largo del año. Y no es mostrando que Belgrano tenía enfermedades, ni que Belgrano tenía amantes, o que no reconoció a sus hijos, como aparecen en la reciente película de Belgrano, cómo se hace una nueva historia. En realidad una nueva historia se hace mirando hacia los que lo acompañaron, hacia quienes acompañaron esta gesta, muchas veces silenciados, mudos, que tienen que recuperar su voz, ¿no? Negros, indios, mestizos, gauchos. Es decir, una nueva historia colectiva no tiene que ver solamente con lo anecdótico, sino con una nueva forma de mirar colectivamente lo que nos pasa como sociedad. Y no reniego en absoluto del anecdotario. Una buena anécdota, una buena narración, hecha por un docente comprometido, es una buena película. Cuando uno va al cine y antes de comenzar la película, bueno, estamos comiendo pochoclo o tomando una gaseosa, no hay silencio, hasta que empieza la película. Y si la película es buena, se produce el silencio. Y si el silencio se produce es porque hay atención en lo que está pasando en la película. Lo mismo sucede con un docente de ciencias sociales. Ese silencio, esa atención que se logra en el aula, se logra si logramos nosotros convertirnos en buenas películas. Por eso una narración puede resultar de la historia oficial, pero si esa narración me permite a mí, como docente, incorporar un proceso histórico, político, económico, complejizar lo que sucedía en este ciclo de la patria, bienvenida esa narración. Yo diría que pensar a Belgrano con sus ideas económicas, educativas y políticas nos lleva a que estos 200 años de su muerte nos convoquen a hacer otra cosa. Es decir, no solamente su muerte. ¿Por qué el 20 de junio sería la primera pregunta, ¿no?, que uno debería hacerse? El día de su muerte. E incluso el día del comienzo de la anarquía. Cuando los caudillos federales, cada uno en su provincia, se levantaban y se le exigía al mismo Belgrano y a San Martín que levantaran sus armas contra estos caudillos federales. ¿Y por qué no la vida de Belgrano? ¿Por qué no los 10 años más azarosos de la vida de Manuel Belgrano? Ha sido
intentando una respuesta, ¿no? Ha sido más fácil para la institución escolar tener efemérides que marquen el ritmo escolar y también el ritmo familiar respecto al ciclo de la patria. Una especie de efemérides a pedido, ¿no? Un delivery de efemérides. En dos de ellas se nota demasiado. Yo voy a nombrarlas, no voy a abordar, voy a nombrar simplemente para que tengamos conciencia como docentes, cómo ese ritmo nos ha marcado y nos ha generado próceres en detrimento de las causas colectivas. 25 de mayo no hay problema porque es primera junta de gobierno. 20 de junio es muerte de Belgrano. Mayo, junio. La muerte de Belgrano. ¿Por qué no el 27 de febrero cuando se crea bandera? Es la pregunta, ¿no? Cuando se crea el símbolo de unión de los argentinos. A contramano incluso del gobierno de Buenos Aires, que quería prolongar un poco más la bandera española para no tener conflictos políticos. Y la respuesta es muy simple, porque el 27 de febrero no hay clases, y como las efemérides son patrimonio de la escuela, y el ritmo de las efemérides lo fija la escuela, era necesaria una fecha donde después de mayo viniera la creación de la bandera, y ahí aparece la muerte de Belgrano, para hacer de Belgrano el hombre que atraviesa esta charla. El 9 de julio no hay problema, declaración de independencia en Tucumán, pero sí hay problema con el 17 de agosto, porque nuevamente hay una muerte ahí. Es San Martín en 1850, muriendo en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Y en realidad, el 17 de agosto, uno debiera ver el cruce de los Andes. El cruce de los Andes se hace en enero de 1817, se tarda 21 días. Ese San Martín y Belgrano están unidos por la causa emancipadora, la causa de la independencia. Pero claro, en enero no hay clases. Entonces la escuela no puede apropiarse cronológicamente de esa efeméride y lo hace el 17 de agosto con la muerte de San Martín. Por eso muchas veces el ciclo de la patria nos cuesta, incluso a los docentes, armarlo para poder transmitirlo, debatirlos con los chicos o proponerle actividades que sean de su interés. Las múltiples facetas de Belgrano. Tomo un texto antiguo. Yo recomiendo no quedarse con los manuales actuales. Los manuales actuales le dedican muy poco tiempo a las cuestiones esenciales. El texto que tomo lo encuentra a Belgrano hablando de algo que puede parecer pueril, ¿no? El gran prócer está hablando de esto. Y lo voy a ir compartiendo de a pedacitos durante la charla. Habla de los árboles, Belgrano. Dice, no se debe menos atención a los montes. Es indispensable poner todo el cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles. Mucho más en las tierras llanas, que son propensas a la sequedad, cuando no están defendidas. La sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad. Los troncos quebrantan los aires y proporcionan 1000 ventajas al hombre, dice entre otras cosas. Acá está el Belgrano de las ideas simples. El tipo que desde el consulado donde es nombrado comienza a mostrarse como un intelectual de la revolución. Comienza a mostrarse como alguien capaz de pensar y de poner en palabras a través del periodismo, que le es muy afín, estas ideas. En este caso, yo elegí simplemente algo terrenal, algo simple, y algo que ustedes en su distrito, con la existencia del vivero, tienen a flor de piel, que es la existencia precisamente de una masa arbórea implantada, porque la pampa húmeda no es forestal, pero sí es forestable. Y eso es lo que está diciendo Belgrano en este texto que yo comparto, o que voy a ir compartiendo con ustedes. Les decía que este 20 de junio tenemos que tratar de reivindicar a Belgrano de otra manera, en sus múltiples facetas, y no digo que haya docentes que no lo hagan, estoy seguro que muchos trabajan muy bien y otros quizá por propias complicaciones o por no saber cómo hacer ese abordaje o por temores que se generan muchas veces a errar,
no lo hacen. Los estudios de Belgrano en la Universidad de Salamanca, fíjense qué extraño, los dos padres de la patria, San Martín y Belgrano, se forman en España. Belgrano en la Universidad de Salamanca estudia Derecho, estudia Teoría Política, estudia Economía, Teoría de la Educación, aprende idiomas. Es decir que tanto San Martín como Belgrano, desde una mirada española, si uno quiere, podían ser considerados traidores a España tranquilamente, sin embargo son nuestros padres de la patria. Y planteo esto hacia el inicio de la charla, precisamente para ver que no es fácil la tarea de generar el conflicto o de poner el conflicto en su lugar. Ahí hay un conflicto. ¿Cómo es alguien que formado en el viejo mundo, que es nombrado en el consulado en forma permanente, puede en un momento ver que su América está pidiendo una causa de libertad? Y más que eso, está pidiendo constituirse en una nación. Y más que eso, está pidiendo una independencia para que quede claro por escrito que nosotros ya no somos una colonia, sino que somos un país libre. Su aporte desde el periodismo es fundamental. Y en esto yo le digo a los docentes, basta googlear cualquier idea de Belgrano para que nos aparezcan textos para todos los niveles donde podamos abordar un Belgrano lleno de ideales. No un Belgrano solamente militar, que tuvo su gran mérito, ni un Belgrano que muera diciendo, ¡ay, patria mía! Digamos que es poco creíble que alguien muera diciendo, ¡ay, patria mía! Pienso que vienen otros pensamientos al momento final. Sin embargo, la historia oficial muestra a este Belgrano diciendo, ¡ay, patria mía! La muerte siempre, yo hablé de dos muertes, ¿no? 20 de junio y la del 17 de agosto, las muertes de los padres de la patria. La muerte ha resultado hasta cómoda en el sentido de que la vida de los próceres es mucho más conflictiva. La muerte nos convierte en buenos, nos santifica, y más cuando ese muerto es Belgrano y es un muerto pobre, es un muerto que entregó su fortuna, porque su padre, Domingo, sus hermanos, eran comerciantes muy poderosos de Buenos Aires. Sin embargo, Belgrano apuesta su fortuna a la revolución. Traiciona de alguna manera lo que se esperaba de él, que fuera un hijo pródigo, nombrado en el consulado y que desde allí pudiera seguir con los negocios familiares. No, Belgrano rompe con esto, rompe con esta tradición familiar y se convierte en un hombre de la revolución. La vida de Belgrano como militar, como líder social, como político, como ideólogo, es mucho más conflictiva. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, incómoda, es si la escuela debe rehuirle al conflicto o debe hacerse cargo de ese conflicto. Cada uno verá cómo conflictúa en su nivel, y acá me animo a decir desde el nivel inicial hasta la escuela primaria, el primero o segundo ciclo de la escuela primaria y el nivel secundario, cuál situación problemática le permite al alumno apoderarse de ese problema, intentar resolverlo, generar hipótesis, en este caso Belgrano, que permitan que su pensamiento avance y no quede en una historia de museo, apta para aprobar el año o para aprobar materias, pero no apta para entender el mundo en el que vive ese alumno e intentar modificarlo. Sin problemas no hay historia. Por eso se habla de la historia-problema. Y las ciencias sociales en esto han corrido con cierta desventaja, debo decir, porque las ciencias naturales y las matemáticas han sido para estudiar, ¿no es cierto? Es decir, hay que pensar en esto, son difíciles. En cambio, las ciencias sociales se han llamado incluso desenvolvimiento en otras épocas, es decir, son para repetir, sin pensar demasiado, sin resolver demasiados problemas. De esta forma, la historia, y también la de Belgrano, no aparece como el resultado de conflictos, y de conflictos no solamente personales. Eso casi que es inherente al personaje que estamos tratando. Por supuesto que Belgrano tenía sus conflictos, pero los grupos e intereses que representó Belgrano son también los que entran en conflicto. Digamos que el conflicto
aparece casi como un proceso natural, ¿no? Progresivo, positivista, diríamos aún, sin baches, ¿no? Sin banquinazos, una especie de falso consenso, casi romántico, como una especie de sinsentido, ¿no? Un diálogo que a veces está vacío de tensiones, y Belgrano creo que es una gran oportunidad para desafiar esto. Pensar la historia y las ciencias sociales como espacio de tensiones. Tensiones que Belgrano vivió, ¿no? Pasiones, las lealtades que tuvo, los vacíos, las soledades de Belgrano, su muerte es una muerte en soledad, las alegrías, la batalla de Tucumán, Salta, los sinsabores, Vilcapugio y Ayohuma, los abandonos que tiene Belgrano. Y si esto no lo podemos hacer con el prócer, o nos resulta difícil hacerlo con el prócer, mucho menos con los sujetos múltiples y colectivos que hicieron de la causa de Belgrano una causa magna, una causa gigantesca, donde todo un pueblo, de una forma o de otra, se compromete. Negros y mulatos, indios, pueblos nativos, gauchos, mujeres. ¿O acaso se puede pensar el ciclo de la patria sin los que no tienen voz? Si se puede pensar una batalla, una sola batalla, sin los que no tienen voz no hubieran estado al lado de Belgrano. Es cierto que los alumnos muestran muchas veces algunas dificultades para reconocer estos grupos diferentes, y si lo hacen en forma estereotipada, no con sus propios intereses. Es compleja la trama, pero también a veces los docentes tenemos estos problemas para reconocer los grupos de intereses, ¿no? Y no como historiadores, creo que eso está bastante resuelto, sino como pedagogos. Es decir, ¿qué recorte hacemos? ¿Qué hacemos qué recorte hacemos para que nos aparezca un Belgrano diferente, capaz de ser representativo de la sociedad en la que vivía? ¿Qué es Belgrano sino un burgués de Buenos Aires que tiene sus propios intereses también, pero que al mismo tiempo, tironeado por las circunstancias, se hace cargo de su rol en la Revolución de Mayo y acepta el desafío que se le pone por delante? ¿Qué es sino un hombre sufriente y dolido, que tiene temores, por supuesto, porque está enviado a hacer una tarea para la cual no está del todo preparado? De abogado, de participar en las invasiones inglesas como defensor de Buenos Aires, de ser sargento del regimiento de patricios, de ser vocal de la primera junta de gobierno, de convertirse en una especie de intermediario entre lo que sucedía dentro del cabildo y los chisperos de la Legión Infernal, French y Beruti, que no repartían inocentemente escarapelas, sino que lo que repartían era una especie de pase para ir al cabildo abierto a decir qué era lo que tenía que pasar. 450 invitaciones, 220 concurrieron. ¿Qué pasó con los otros que no pudieron llegar? ¿Qué papel jugaron French y Beruti, amigos de Belgrano, en esta plaza vallada de alguna manera para los que no pensaran en forma revolucionaria? Y Belgrano, que es electo vocal de la primera junta, es una especie, queda en el medio, por eso se le dice el yunque a Belgrano. Belgrano es el yunque entre los martillazos del más claro ideólogo de la Revolución de Mayo, que es Mariano Moreno, y la propia Revolución de Mayo. Es él quien aguanta, es el hombre sufrido, es el que está dispuesto a hacer algo para lo que no está preparado, pero también entiende que el no estar preparado es la mejor forma de entregarse a una causa. Quien está preparado siempre acepta el convite con mayor agrado. Una revolución no es un lugar cómodo, y Belgrano lo sabía. Belgrano sabía que una revolución no era un lugar precisamente de una panacea, un paseo. Sabía que una revolución suele devorarse a sus propios hijos, y a él le sucede también eso. En el secundario comienzan a incorporarse algunos conceptos económicos y sociales,
se complejizan mucho más las narraciones y hay digamos, un intento de acceder a una visión mucho más integral. Pero siempre cuesta ver y comprender el conflicto. Cuesta ver las historias plurales. Y cuesta ver, en definitiva, que la historia no es el motor, sino el resultado de las acciones. Y Belgrano nos da una lección en esto. Belgrano construye su vida como prócer en 10 años que son frenéticos. 10 años de contradicción, 10 años de desesperación, a rajatabla, a entrega total de su vida. Belgrano contagia a mulatos, contagia a los pueblos nativos. Belgrano contagia porque él se entrega. Y un docente que se entrega también puede lograr el mismo efecto sobre sus alumnos. Belgrano fue acción. Belgrano en la primera junta, Belgrano convenciendo por la palabra, Belgrano enviado al Paraguay, donde tiene derrotas militares, pero logra expandir sus nuevas ideas revolucionarias. No nos olvidemos que cuando él estudia en Salamanca se produce las ideas de la Revolución Francesa están presentes, él abreva allí, más allá de que esté en España. Belgrano convenciendo luego en el Ejército del Norte, lo hacen pasar desde el ejército que va al Paraguay hacia el Ejército del Norte. Previa jura de la bandera, a orillas del río Paraná. 2 baterías monta Belgrano para jurar bandera. ¿Saben cómo se llaman? Una se llama Libertad, la otra se llama Independencia. No daba puntadas sin hilo el hombre. Y más allá que en la película, Belgrano la película, con Pablo Rago haciendo de Belgrano, y Bertuccelli haciendo de Josefa Escurra su amante, más allá de que en la película aparezca un mulato izando por primera vez nuestra insignia patria, Belgrano tiene un rol fundamental porque es su palabra la que está insuflando el ánimo a sus tropas, formados ahí contra el río Paraná. La recomiendo a la película, más allá de todas las críticas que se le puedan hacer desde el punto de vista cinematográfico, pero creo que logra en sí misma una bajada del bronce de ese Belgrano imaginario y una puesta sobre la tierra del Belgrano hombre capaz de hacer grandes hazañas precisamente porque tiene miedo. Belgrano en el norte, en el Ejército del Norte, primero conduciendo al pueblo jujeño al famoso éxodo jujeño, pero no solamente con palabras de amor. Por supuesto que él arengó a la multitud y dijo tierra arrasada para los realistas, que venían del Alto Perú entrando, y Belgrano iba a enfrentarlos. Él lo hizo también con la espada y lo hizo con la amenaza. Belgrano tiene esas cuestiones para contar. El éxodo jujeño es un éxodo exitoso porque convence, pero además es coercitivo, en el sentido de que me acompañan o hay consecuencias. Esto es una revolución. Es la mezcla, una revolución es una mezcla de armas, es una mezcla de ideología y es una mezcla de pueblo, sin que pueda faltar ninguna de las 3 partes. Si hay ideología y hay pueblo, pero no hay armas, la revolución se derrota fácilmente. Si hay pueblo y hay armas, pero no hay ideas, la revolución parece una revolución perdida porque no sabe a dónde ir. Y si aplicamos el mismo criterio para la tercera opción, veremos que todas las partes son necesarias. Si solamente hay ideología y armas, pero no hay pueblo, es una revolución vacía porque no tiene apoyo popular. Todo esto conforma una revolución. Belgrano y el triunfo de Tucumán. Belgrano y Tucumán, debatiendo con la aristocracia tucumana que no ve con tan buenos ojos esto de andar cambiando. Si estábamos tan bien después de 300 años con los españoles, ¿qué necesidad de una revolución? No basta con un cambio de gobierno, hace falta tener bandera, hace falta la independencia.
No es suficiente con que podamos hacer buenos negocios, que se abra un poco el comercio y la tosudez de Belgrano, ¿no? La misma que San Martín, que tiene ahí puesta la mirada en que es necesaria bandera para distinguirse, es necesaria escarapela, pero fundamentalmente es necesaria una declaración de la independencia para que luchemos para convertirnos en un futuro Estado-nación tal cual ha sido la República Argentina. Voy leyendo algunos, les agradezco a quienes se han sumado. Marcela Rodríguez, buenas tardes a todos. Marisa Vaquero, gracias por la invitación. Colegio San José de Tres Algarrobos, muchas gracias. Claudia Sánchez, buenas tardes. Totalmente de acuerdo, dice Elizabeth Cuesta Viloch. Eli es de Tres Lomas. Un beso, Eli, para vos y tu familia. Marta Artaza, buenas tardes. Muy bueno presentar la historia así. Ojalá todos los docentes aplicaran. Vuelve a insistir Eli. María Paula Real, sí, totalmente de acuerdo. Eso de recordar las muertes pone, ¿no? Los chicos se motivan. Bueno, hay muchos que están participando, yo les agradezco realmente que lo hagan. Y sigo poniendo a Belgrano en el centro de la escena, no porque lo quiera apartar de la causa colectiva, sino que lo quiero colocar precisamente en el centro de una representación. Belgrano es el representante de los intelectuales orgánicos y de los comerciantes que ven que el monopolio español aplasta también y que es necesario que los criollos puedan convertirse en una nueva patria y que para eso todos son necesarios y que todos tienen sus intereses y esos intereses tienen que ser negociados. El conflicto es inherente a la historia. Pensar la historia sin conflicto es pensar una historia aniñada o demasiado simplificada. Belgrano y sus dos lugartenientes. Recomiendo fundamentalmente para, diría, un sexto año de primaria y para todo el secundario. Una parte de la película, hay que aprender a hacer recortes de esa película, Belgrano, la película que se llama, con Pablo Rago. Recomiendo el diálogo que tienen dos lugartenientes de Belgrano, mientras se celebra el triunfo de Tucumán, en la casa de un aristócrata tucumano. Son La Madrid y Dorrego, manos derechas de Belgrano. Cuando La Madrid habla maravillas de Belgrano y pondera que pese a ser abogado, aprendió la táctica militar y la lleva adelante y le habla a la gente y convence, Dorrego privilegia solamente la faz militar y dice que la tropa se pone intranquila cuando ve que Belgrano estudia casi en libros las batallas hasta último minuto. Este contrapunto que se da en pocos minutos, creo que en 1 minuto o 2 se resuelve, entre La Madrid y Dorrego, es muy interesante para un docente que corte ahí la película y que haga opinar a los alumnos acerca de cómo dos personas lo pueden ver a Belgrano, dos lugartenientes, manos derechas, que batallaban con él, lo pueden ver a Belgrano de distinta manera. Porque esta es una forma de entender que si bien existen hechos, lo que importa también, y mucho, es la interpretación que cada uno hace de esos hechos. La Madrid interpreta una cosa y Dorrego interpreta otra cosa. Esto es muy valioso. Belgrano y sus enfermedades. Belgrano con hidropesia en sus piernas que se le hinchaban. Belgrano con problemas pulmonares. Belgrano con sífilis. Belgrano muriéndose en los años 20. Belgrano y sus derrotas. Ustedes saben que en Tres Lomas había un grupo me permito esta extensión, un grupo de folclore que se llamaba Los Cantores de Ayohuma. Y ustedes saben que, si bien hubo 2 triunfos de Belgrano, que fueron Tucumán y Salta, cuando se intenta ir más al norte, hay 2 derrotas, Vilcapugio y Ayohuma, porque en el norte se encuentra Belgrano con lo que se llama empate hegemónico, lo explico otra vez. El empate hegemónico es, tengo el poder para derrotarte e impedir que pases, pero no tengo el poder para derrotarte y pasar yo. Eso le pasaba a los ejércitos realistas, al mando de Tristán, y el ejército del norte de Belgrano, al mando de Manuel Belgrano. Era un empate, no había salida allí. Y les decía
que este grupo que se llamaba Los Cantores de Ayohuma, había que ponerle un nombre de una derrota. Cuando yo le pregunté a uno de los integrantes del grupo, me quedó como una lección que incluso se la contaba a mis alumnos. ¿Por qué le pusieron Los Cantores de Ayohuma y no Los Cantores de Salto de Tucumán? Y me contestó muy sabiamente, a la patria hay que reivindicarla en sus victorias y mucho más en sus derrotas. ¿Y por qué no íbamos a tener un grupo musical que se llamara Los Cantores de Ayohuma? Lo integraban un pariente mío, Hugo Donari, y Néstor Buche García. Era un dúo, y se llamaban Los Cantores de Ayohuma. Me pareció muy interesante y muy rescatable esto. Belgrano y su relación con los pueblos nativos. Estoy tirando títulos para que los docentes puedan atrapar de estos títulos algunas cuestiones que puedan en sus niveles problematizar. ¿Cómo era la relación con los pueblos nativos? Belgrano y su rol en la independencia. ¿Y por qué los pongo a la par acá, a los pueblos nativos, con su papel en el Congreso de Tucumán de 1816? Porque si bien no era diputado Belgrano en 1816, sí fue escuchado por el Congreso de Tucumán en reiteradas ocasiones, que tuvo una duración importante. Y entre esas alocuciones de Belgrano, entre esas propuestas, él propone reivindicar como forma de gobierno para el Río de la Plata una monarquía inca, constitucional y con primer ministro, aclara, porque él tiene las ideas de Rousseau también, de la Revolución Francesa. Pero él dice, es una monarquía de un inca, porque en el norte, decía Belgrano, hay 200.000 personas que tienen descendencia incaica y no saben quiénes son los miembros de la primera junta, pero sí saben quién fue Tupac Amaru, que fue desmembrado, cortado, tirado por 4 caballos. Que tiren fuerte los corceles, que no hay que descoyuntar un hombre, sino descoyuntar un continente, dijo un corregidor. Es decir, que Belgrano era un hombre político esencialmente. Belgrano y San Martín tuvieron la misma idea, una monarquía incaica. Eso trajo ciertas burlas de Buenos Aires, que no podía aceptar lo que ellos llamaban una monarquía del chocolate por el color de la piel, o una monarquía en chancletas, o una monarquía de patas sucias para herir al pueblo nativo. Sin embargo, Belgrano lo propone nuevamente. Y Belgrano y su gran valor, voy a decirlo así, la desobediencia. Cuando él jura bandera, primero se llamaba, tenía otro nombre el río, después pasó a llamarse Juramento, porque ahí juró bandera Belgrano. Cuando Belgrano jura bandera, rápidamente decide el gobierno central de Buenos Aires, bueno, sancionarlo, decirle, oculte la bandera, no, porque todavía no, nosotros nos decimos todavía súbditos de España, hicimos una revolución, pero todavía decimos depender de Fernando VII, nuestra bandera es la española todavía, y Belgrano como que no escucha la orden o como que no la recibe, va al norte, en el norte la hace jurar nuevamente, la hace bendecir a la bandera, y así poco a poco avanza con su tosudez, hasta que en 1816, en el mismo Congreso de Tucumán, donde declaramos la independencia, la bandera se acepta como el símbolo patrio. Es interesante ver a la desobediencia como un valor, cuando siempre hemos sido formados viendo que la obediencia es el valor a resaltar. Sin embargo, si no fuera por la desobediencia de Belgrano o por las desobediencias de French y Beruti, de no dejar pasar aquellos congresales que en 1810 podían votar en contra, nuestra patria hubiera corrido otra suerte, por lo menos, sin intentar hacer historia contrafáctica. Este Belgrano tironeado, hay una historieta de Mafalda y Manolito, que Manolito le dice a Mafalda, che, esto de que Belgrano creó la bandera no es un cable de último momento, no es una noticia de último momento, ¿no? Y Mafalda lo mira y le dice, bueno, ¿y cómo querés que te enseñen la historia? Manolito le responde, quiero que me la enseñen para adelante. ¿Cómo enseñamos la historia para adelante? Y la respuesta quizá esté en que si no se logra introducir el conflicto
en los acontecimientos del pasado, esto va a llevar a una práctica del presente donde el conflicto siempre va a ser considerado algo malo. Repito, si no logramos conflictuar la historia pasada, de los acontecimientos del pasado, esto nos va a llevar a una práctica, a nosotros como docentes y a nuestros alumnos como futuros ciudadanos o como ciudadanos, donde el conflicto sea considerado algo malo y la grieta como algo malo. Creo que es inherente a los actores y sus intereses. ¿Cómo sería de ancha la grieta entre aquellos que querían seguir dependiendo de España, incluso criollos que hacían muy buenos negocios, y los que estaban jugados por la revolución? ¿Qué comparación podríamos hacer con lo que hoy llamamos la grieta? Y creo que finalmente hay, cuando no introducimos el conflicto y el problema, hay un mensaje de inmovilidad hacia los alumnos, precisamente lo que Belgrano no fue. Belgrano fue un hombre catapultado hacia los acontecimientos, lanzado a los acontecimientos. Un hombre que no esperaba tener las seguridades de si hago esto, ¿qué va a pasar? No digo que no haya pensado en todas las alternativas, pero él estaba lanzado a la revolución. Digo que ahí, si no introducimos el conflicto y el problema, hay un mensaje hacia los alumnos de inmovilidad, y es el siguiente: si las cosas solo cambian por el paso del tiempo, si las cosas solo suceden, si no tengo necesidad de lanzarme ni de actuar, si solo hay que esperar, ¿para qué moverse? ¿Para qué interiorizarme? ¿Para qué ser un alumno crítico? ¿Para qué tener conciencia de lo que sucede en mi comunidad? En realidad, el tiempo no nos hace a nosotros. Nosotros construimos al tiempo. Las cosas no pasan porque pasa el tiempo. Las cosas pasan si hay acción humana sobre el tiempo. Y en eso Belgrano nos da la gran lección de la historia. Belgrano debe ser una nueva oportunidad, incluso para escapar de este pensamiento uniforme. Porque si bien crea una bandera que nos cobija a todos, también abre la puerta al infierno. En este sentido, es mucho más fácil identificar al enemigo principal, España, que ponerse de acuerdo en el país que queríamos construir. Por eso la anarquía del año 20 no es algo raro de que haya sucedido, porque ahí entran en pugna los conflictos del modelo de país que la Argentina iba a seguir. ¿Íbamos a ser un país unitario o íbamos a ser un país federal? Ahí está la génesis. En el año 20, cuando muere Belgrano, está la génesis. Por eso, en la película, si los docentes la pueden ver, sería una buena actividad, incluso para los chicos. Belgrano, la película, por eso Belgrano en su lecho de muerte, él siente que no hizo nada. Yo no hice nada. Y se enfrenta con su propia conciencia, él vestido en un camisolín muriéndose y el otro Belgrano, el Belgrano que aceptó la revolución y se lanzó a los acontecimientos charlando con él, una conciencia hablando con uno, la conciencia de Belgrano hablando con Belgrano. Y podríamos decir la conciencia de múltiples actores de la patria hablando con nosotros. ¿Qué hicimos mal? Pero también ¿qué hicimos bien? Lo múltiple, lo distinto no se suprime. Todo esto lo enseña Belgrano. Y el siglo XXI nos tiene que encontrar no negando nuestra memoria, nuestra identidad común, nuestra bandera, pero creo que es un llamado a los educadores a tener una práctica coherente. Es un llamado a los educadores, a nosotros, a tener una práctica coherente. Si queremos ciudadanos respetuosos de las diferencias culturales, si queremos alumnos ciudadanos aptos para participar en la gestión de sus comunidades, donde hay diferentes ideas pluralistas, si los queremos preparados para intervenir en la sociedad que les tocó vivir, situados, si los queremos preparados para hacer la historia del presente, pues bien, hay que enseñar el conflicto en el pasado, porque si no, nuestros alumnos van a creer que los conflictos del presente son malos en sí mismos y en realidad solo hay que resolverlo.
Son conflictos que deben ser resueltos. Algunos dirán, bueno, depende cómo se resuelvan. Y yo digo, sí, depende de cómo se resuelvan esos conflictos. Pero en fin, al fin de cuentas, son conflictos que nuestra sociedad tiene por delante y tiene que poder defender. Jimena Bolaño, muy buen conversatorio. Me gustaría conocer sus comentarios acerca del Congreso de Tucumán, de Belgrano. Bueno, algo ya dije, ¿no? Una monarquía, él proponía una monarquía incaica, constitucional, pero al doctor Buñuelos, así se burlaban de Belgrano en Buenos Aires, ¿no? Muchos diarios y muchos intelectuales de época. Belgrano fue el primer intelectual orgánico de nuestra revolución, parafaseando a Gramsci mucho tiempo después. Se burlaban del doctor Buñuelos, así le decían a Belgrano, por proponer una monarquía en patas, una monarquía de pata sucia, solamente por decir, estas tierras pertenecieron a nuestros pueblos nativos y no estaría mal que la monarquía fuera incaica, pero con parlamento y primer ministro, que era una forma de hacer de una monarquía algo mucho más atemperado, cuando en todo el mundo había monarquías por otra parte. María José Marcaida, buenas tardes a todos, excelente propuesta. Jimena Bolaño, muchas gracias por sus aportes. Danila Ayuto, hola a todos, agradecemos la invitación. Julia P., buenas tardes, gracias por sumarse a esta propuesta. Es interesante escuchar a los chicos analizar, opinar y sacar conclusiones. Establecen relaciones profundas y sorprenden, sí. Comparto mucho con Julia. Cuando los docentes somos capaces de dejar de ser el centro de la escena, corrernos a un costado y escuchar las opiniones, las hipótesis, incluso las que puedan venir de la casa, invitemos a los padres a opinar, y que ellos puedan contar, que eso aparezca en el aula como núcleo del aula, significa que como docentes hemos podido corrernos del lugar del saber absoluto para promover un ciudadano capaz de participar, de tener su idea, a veces equivocada, podemos pensar nosotros, ¿no? Pero al fin de cuentas generar un debate enriquecedor entre todos los alumnos. Así que comparto con lo que dice Julia. María Elena Marcos, muchísimas gracias, mi Guillermo, en nombre del Instituto América, muy interesante. Claudia Sánchez, excelente propuesta, muchas gracias. Bien, les decía que la historia, fundamentalmente la historia de Belgrano, tenemos que hacerla escapar de la historia del museo y hacerla entrar en un lugar que sirva para interpretar, para que a un niño o a un adolescente le sirva para interpretar una visión del mundo, ¿no? Por eso la tarea docente, ¿no? Y por eso el título, la reivindicación pedagógica, ¿no? No es casualidad que le hayamos puesto este título. En realidad, quien da ciencias sociales, el profesor de ciencias sociales o el docente a cargo de ciencias sociales y de las asignaturas integrantes de las ciencias sociales múltiples, yo pienso que tiene que ser un conocedor y un apasionado también del presente y de sus problemas. Eso le va a facilitar mucho la tarea hacia el pasado. Y tiene que ser capaz también de romper esta especie de corset que a menudo nos pone la sociedad, a veces la institución, no es este el caso, porque estamos hablando del tema, la comunidad, los padres, cómo vamos a hablar de estos temas de conflicto, cómo vamos a hablar del presente, sin forzar ninguna situación. No se trata de analizar el pasado con los valores del presente, se trata de analizar el pasado con los valores del pasado, pero ver el conflicto y cómo se resolvió. Y después eso va a ser trasladado por ese alumno porque aprendió a hacerlo en las clases de ciencias sociales para analizar el presente. Y eso lo convierte en un alumno crítico y no en un alumno repetitivo. La nueva sociedad del siglo XX requiere esta capacidad de pensamiento. San Martín decía de Belgrano, un facón lo empuña cualquiera. Yo necesito ideas, le decía Belgrano. Yo necesito sus ideas. Ahí está el oro para mí. No estaba en el facón. ¿Necesario? La espada, el facón, el cañón, el fusil de bancarga. Por supuesto que es necesario. No hay revolución sin eso, pero tampoco hay revolución sin ideas. Ahí está el oro para mí, decía San Martín. Yo quiero decir también que el pasado es como una larga sombra, ¿no? La sombra que tenemos encima, y que esa larga sombra, lejos de
digamos, de ponernos en un lugar de debilidad, es una gran oportunidad, porque esa larga sombra del pasado puede ser liberadora o puede ser alienadora. Puede ser una sombra conservadora o puede ser una sombra transformadora. Depende de nosotros como docentes, como pedagogos, como docentes a cargo de un ciclo, de los recortes que hagamos, que esa sombra del pasado alumbre nuestro presente. Y decir también que las ciencias sociales no han sido nunca, ni van a serlo, un producto intelectual neutro, en absoluto. Siempre nuestra mirada y nuestro recorte tiene que ver con nuestra posición ante el mundo. Enseñar ciencias sociales en el nivel primario, en el secundario y también en el terciario, significa para el docente que lo hace comprometerse con una determinada visión del mundo, donde no haya un discurso único, donde todas las posibilidades estén abiertas, donde se le pregunte a los alumnos sus propios pensamientos, donde se premie el hipotetizar y no el repetir de memoria, donde el alumno vea que en la entrega de Belgrano y en sus miedos y temores está el gran valor, y donde también vea que en las derrotas como Ayohuma también se forja la patria, que las grietas siempre han existido y que la cuestión radica en cómo intentamos resolverlas en el presente. Sigo con mi librito de los árboles, ¿no? Le había leído un pequeño párrafo. Recordaba Belgrano que en Europa se entregan recompensas a quienes realicen nuevos plantíos. Se le da un premio por cada árbol que se le da un tanto arraigado al agricultor. Cortar árbol ninguno, por propio que sea, para los usos de carpintería, sin antes haber probado que se ha puesto otro árbol en su lugar, añadiendo que esto ningún habitante de la campaña puede casarse sin presentar una certificación de haber comenzado a cultivar un cierto número de árboles. Estoy leyendo cuestiones que dijo Belgrano y que escribió Belgrano, que era un gran periodista en el Telégrafo Mercantil, en los diarios que aparecieron antes de la Revolución y posteriores a la Revolución. Belgrano se complacía y reconocía que la propia legislación española, él había estudiado ahí, al fin y al cabo, procuraba el adelantamiento de los bosques y montes. Luego preveía, para el tiempo en que la madera ya abundara, su empleo industrial en la construcción de edificios y otros usos. Con esto invito a los docentes de Rivadavia a que trabajen la temática de los árboles, de su propio vivero, de ese gran vivero que yo conocí. En su momento lo conocí con animales, no sé cómo está ahora, quizá alguna de las chicas pueda participar y decírmelo. ¿Con qué actividad? Bueno, cada nivel verá la actividad que utiliza para que la imagen de Belgrano, hablando de los árboles, y no digo que sea la única forma de hablar de Belgrano, simplemente traje un ejemplo, un recorte concreto, porque esto define al docente, el recorte que hace. ¿Con qué actividad? Bueno, algunos utilizarán una actividad muy simple. En el segundo ciclo, en el sexto año o en el secundario, se podrá hablar de la tala indiscriminada de bosques en la Argentina. Se podrá hablar de la historia de la forestal, que taló casi 2 millones de hectáreas de quebracho en el norte santafesino, o en el sur del Chaco, o en Santiago del Estero, el oro rojo que le decían, abandonando a su suerte esos territorios una vez que habían extraído el tanino y los rollizos para hacer las vías de ferrocarril. La reivindicación de la sombra puede ser una forma de trabajarlo en los ciclos más chiquitos. La visión crítica de una tala indiscriminada para suplantarlos por cultivos que no son de ese lugar, o el intento de forestar la pampa húmeda porque es forestable, aunque no sea forestal, como lo hizo el vivero de Rivadavia, son formas que encuentra el docente para introducirnos
en una temática que tiene que ver con la ideología de Belgrano, con lo que pensaba. Lo mismo podemos hacer con la educación, lo que pensaba de educación, sus escuelas de arte, de oficio, de náutica, de geometría. Lo mismo podemos hacer con el comercio. ¿Era librecambista? Y lo que hoy parece que ser librecambista fuera estar demasiado abierto al mundo y por lo tanto es necesario ser proteccionista para cerrarnos al mundo y tener nuestra propia industria, en épocas de Belgrano, ser librecambista era ir en contra del monopolio español y por lo tanto era ser un hombre de la revolución, un hombre revolucionario. Mario Carretero, aconsejo al docente que pueda hacer algún curso de ciencias sociales en Flaxo, hay muchos, dice que algunas sociedades, como la norteamericana, saben poco del pasado, en realidad prefieren mirar mucho más hacia el presente y hacia el futuro. Y que él prefiere nuestro tipo de enseñanza, porque es una enseñanza que vive con memoria. Y la memoria cuesta caro, porque hay que mantenerla activa. La memoria sin solución de los problemas del presente se torna un artículo de museo y un artículo aburrido. Y la memoria tiene que ser nuestra materia prima para construir un futuro mejor para todos los argentinos. Belgrano es una gran muestra de ellos. Yo estaría terminando, tratando de mantener el tiempo que dijimos. Voy a leer en cualquier momento, le damos pase a la señora directora o a quien esté para despedir o hacer alguna otra pregunta. Voy a leer alguna más. Qué lindo escuchar la historia. Bueno, nos transportamos en el tiempo, dice Daniela Mayor Alola. Daniela fue compañera mía como ETR, era generalista. Yo daba ciencias sociales en ese momento para docentes. Daniela dice, hermosa presentación, Guillermo, te acompañamos desde el CIA Rivadavia. Un beso, Daniela. Analía Carrizo, que es cierto que no existe la historia sin posicionarse. Celeste Febregues, nuestros jóvenes están viviendo en su máxima expresión una verdadera revolución donde somos los docentes los encargados de motivar en sentido crítico e invitándolos a reflexionar. Sí, comparto con Celeste. Quizá nuestro rol como docente sea otorgarle a esa revolución que están viviendo los jóvenes, los niños y los adolescentes, la mayor cantidad de elementos posibles, de anecdotarios posibles, de elementos políticos, sociales y económicos, para que vean que la complejidad que tiene la vida en sociedad y los intereses que siempre están en juego, y que los intereses y la lucha por los intereses es muy legítima siempre y cuando se haga en paz y se haga tolerando al distinto, perdón, no quiero usar la palabra tolerando, aceptando al distinto no como descartable, sino como una persona que es mi hermano y que forma parte de la enseña patria que Belgrano hizo jurar en febrero del año 1812. Romina Pérez García, qué gusto escuchar la historia de esta manera, muchas gracias. Florencia Cuesta, hola Florencia, una treslomense, inspectora, muy buena iniciativa del Instituto América, invitando a repensar propuestas, buscando que sean significativas y conflictúen el conocimiento. Liliana Carrasco, un placer escucharlo, lo puso con mayúscula, casi gritando Liliana, así que muchísimas gracias. Isabel Araceli Argüello, qué movilizante escuchar la historia, excelente disertación, felicitaciones. Bueno, yo estaría ya cerrando, simplemente les voy a decir que pidan en la escuela, este lo muestro, es el libro de la película, de Belgrano la película. ¿Qué tiene este librito? Que llegó a todas las escuelas y seguramente en algún lugar la bibliotecaria lo tiene. Este libro tiene la característica de estar lleno de actividades para los docentes. Es decir, que la película, una vez vista, puede ser aprovechada mucho mejor. Hay dos formas de ver una película. Y quizá ahora en época de pandemia no esté mal, pienso, que el Instituto América pueda hacerle ver a sus alumnos o pedirle que la vean por YouTube, la película, y después cada nivel hará su propio recorte de qué parte de la película quiere complejizar más. Les decía que la película Belgrano está llena de múltiples actividades, y esas actividades
son las que le entregan sentido a nuestro rol como docentes, que no somos historiadores profesionales, sino que lo que somos pedagogos que tratamos de que la historia les sirva a nuestros alumnos, futuros ciudadanos, para insertarse críticamente en una sociedad que tiene que ser mucho más solidaria y más justa. En tus manos quedo, Rosana Walter. Bueno, sí, la verdad que agradecemos profundamente su generosidad para compartir con nosotros todo su conocimiento sobre Belgrano, ¿no? Y estas orientaciones, esto de animarnos a trabajar con nuestros alumnos como sujetos de derecho que tanto hablamos, nosotros desde el colegio, y bueno, yo sé que todos los que estamos hoy acá escuchándolo con mucha atención, compartimos esto de formar ciudadanos críticos, alumnos respetando sus ideas y estimulándolos continuamente a formar estas personitas con pensamiento crítico. Y bueno, nos llevamos un montón de ideas, de sugerencias, de posibilidades de qué manera trabajar con los chicos nuestra historia, y bueno, hacer esos recortes. Siempre a veces depende de la edad, ¿no? Uno a veces se anima un poquito más con nenes un poquito más grandes, como las chicas de sexto que estaban tan interesadas en, bueno, en que sus alumnos profundicen más estos temas. Así que estamos muy agradecidas porque nos ha permitido reflexionar profundamente sobre las distintas estrategias de abordar estos temas. Muchísimas gracias, Guillermo, y yo no sé si tienen más preguntas, si quiere responder alguna otra pregunta que ha ido apareciendo. Si no, Sí, podría vamos ser. terminando con la charla y hacemos los agradecimientos también. ¿Tiene alguna otra respuesta, Guillermo, que le quede pendiente? Para no dejar colgada alguna de las preguntas, acá hay trabajo en educación especial, presentamos con imágenes y videos. ¿Qué opina acerca de ello? ¿Cuáles son las más adecuadas en el trabajo sobre la vida de Belgrano? Bueno, en el libro que yo te acabo de decir, Belgrano la película, hay una serie de imágenes muy interesantes. Incluso en la misma película, trabajar con los dos bailes después de la batalla de Tucumán, donde el pueblo afuera está malambeando en una gran fiesta y adentro se está bailando el minué. Es decir, jugar con estas tensiones, no porque ninguno de los bailes sea superior al otro, ni tenga una connotación que no sea eso que estoy diciendo, el respeto por nuestras diferentes identidades culturales. Bueno, felicitaciones, déjame ver, Rosana, sí, pensamiento crítico, gracias, mi Guillermo, excelente propuesta. Bueno, muy amable a todo el Instituto América, a vos, Rosana, por comunicarte conmigo, a la gente de la municipalidad, y desde acá, bueno, desde Tres Lomas, cuenten conmigo cuando sea necesario. Les mando un beso muy grande. Bueno, sí, me está costando un poquito escucharlo, Guillermo, pero sí, no queríamos dejar de agradecer a Celeste, que está detrás de todo esto, a Celeste Vitale en representación del programa Red, que nos ayudó para que la conexión sea posible, a todos los que pudieron unirse a la videoconferencia y nos acompañaron en este encuentro. Nos alegra muchísimo la participación, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que les haya servido las orientaciones en este tiempo como para poder trabajar de una manera más profunda con nuestros alumnos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.